con nosotros el texto sagrado. Adelante, Óscar. Después, Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, su vida, por mí, por la buena noticia, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede uno dar a cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí, de mi mensaje, en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí tenemos ya, hemos escuchado 3 fragmentos del capítulo 8. En el mismo capítulo 8 Jesús revela el anuncio de la pasión, resurrección, y ahora viene acompañado de 3 exigencias. La primera: todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús debe renunciar a sí mismo, morir a mí mismo, morir a mis planes, a mis proyectos, para adoptar los planes y proyectos de Dios y su reino. Pero no solamente eso, la renuncia de sí mismo va acompañada de cargar nuestra cruz con amor de cada día y sin renegar. Esa es la primera exigencia. Segunda exigencia: dar la vida por Jesús y por el Evangelio. Aquí le vamos a pedir a Cristi que prepare, tiene unos textos bíblicos de las cartas de San Pablo. San Pablo en la carta a los Filipenses, ¿lo tienes, Cris? Sí. Vamos a escuchar lo que dice al respecto el apóstol San Pablo. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Hemos escuchado: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. En la segunda exigencia, dar la vida por Jesús y por el Evangelio. San Pablo lo tenía muy claro. Para mí la vida es Cristo. Y entregarla por Él hasta alcanzar la muerte es una ganancia. He ahí la verdadera convicción de un apóstol que participa del plan del Padre. San Pablo abrazó su cruz de cada día y fue muriendo a sí mismo hasta alcanzar la tercera grada de la humildad, el anonadamiento, la pequeñez. Pero el apóstol insiste. Vamos a escuchar otro pasaje. Pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Y vivir unido a Él, con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo. Una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. Adelante, sigue leyendo un poco más, Óscar. De esta manera, conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección. Y compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a Él en su muerte. Vuelve a repetir eso. ¿Compartiré qué? De esta manera, conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección. Y compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a Él en su muerte. Ahí está. San Pablo en su teología nos esclarece estas 2 exigencias. Primero, dar la vida por Jesús y por el Evangelio. Lo hemos escuchado en palabras del apóstol. Lo que antes consideraba una ganancia, hoy lo considero pérdida por amor a Cristo Jesús, mi Señor. Pablo renunció a todo. Un hombre abnegado que abrazó la cruz, que tenía grandes anhelos y expectativas, y murió a todo eso para emprender una nueva carrera, dar la vida por su Maestro Jesús y por el Evangelio. Y es tanta la convicción del apóstol que encontramos en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16, que es la tesis del apóstol San Pablo,
que se une a esta tercera exigencia. No avergonzarse de Jesús ni de su palabra. Escuchemos lo que dice el apóstol al respecto. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar y también los que no lo son. Nuevamente, escuchen atentamente la tesis de San Pablo. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar y también los que no lo son. Ahí está, no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol. Pablo está convencido que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Escucha la definición que San Pablo nos da del Evangelio. El Evangelio no es una biografía de Jesús. El Evangelio es mucho más que todo eso. El Evangelio es fuerza de Dios. El Evangelio es poder de Dios, escúchalo bien, para salvar a todo el que cree. Por eso, tú que nos estás escuchando, graba estas palabras en tu corazón y no dejes de predicar a Cristo. No dejes de anunciar el Evangelio, porque hoy estás escuchando igual que nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo el que cree. ¿Quieres salvar a tus hijos? ¿Quieres salvar a tu esposo? ¿Quieres salvar a tu esposa? ¿Quieres salvar a los tuyos y a los que te rodean? Ya has escuchado. Predícales, anúnciales el Evangelio de la salvación, porque ese es el poder de Dios. Y estas son las tres exigencias que Jesús revela inmediatamente, que nos da el primer anuncio profético de su pasión, resurrección. Ahora vamos al segundo anuncio, que encontramos en el capítulo 9, versículo del 30 al 35, y le vamos a pedir al maestro Oscar que lo proclame. Segundo anuncio de la pasión. Se fueron de ahí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte, y que después de morir, a los 3 días, resucitaría. Ellos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle. Por segunda ocasión, Jesús anuncia proféticamente que va a morir en Jerusalén, que va a ser entregado en manos de sus enemigos, y por segunda ocasión los apóstoles no entienden nada. Ellos no pueden concebir que su maestro acabe en una cruz, porque la mentalidad de la época les nublaba el plan de Dios. Porque la mentalidad para muchos en aquella época tenían un falso concepto del Mesías. Muchos concebían un Mesías triunfalista, que vendría con poder a derrocar al imperio romano. Concebían un Mesías que establecería un reino político y militar sobre la faz de la tierra, y que, como todos los reyes y señores falsos de la tierra, se sentaría en un trono, como hacen los hombres del mundo. Entonces, esto también pudo haber afectado la visión de los apóstoles. Entonces ellos no podían comprender a profundidad lo que Jesús les estaba diciendo. Pero lo maravilloso es que, a pesar de que ellos no comprenden, permanecen fieles. Y ese es el mérito. ¿Y sabes por qué permanecen fieles? Porque ellos son humildes. El soberbio, cuando no entiende, abandona. El humilde permanece fiel. Y ese es el mérito de los apóstoles, que sin lograr comprender los 3 anuncios proféticos, se mantienen fieles a Jesús su Maestro. Están convencidos
de que Él es el Mesías,